la clase de hoy, que es tabaquismo, un poco recordatorio de cosas que ya dieron en cuarto, que la vamos a pasar bastante rapidito. Después, cuando termine la charla, va a estar abierto el lugar de preguntas en el cual ustedes van a poder preguntar si tienen alguna duda de algo que haya dado bastante rápido, porque es mucho, pero yo lo que quiero es recordarle cosas que ya estaban en cuarto, que son importantes que ustedes también sepan y que todo se relaciona a la hora de ver el tratamiento, que es lo que más quiero darles, lo que es el tratamiento del tabaquismo, pero vamos a repasar un poquito las cosas de cuarto, ¿sí? Sé que es un tema pesado para darlo en una charla, en una clase, pero bueno, les pido toda la atención, por favor. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Eh, bueno, van a ver que va a haber dos partes, son dos clases distintas que voy a dar la primera parte rapidito eh, para, para poder repasar y después un poco con más detalle la segunda parte que es la de el tratamiento específicamente. ¿Sí? ¿Ven bien ahí? Sí, profe, se ve bien. Bueno. Para empezar a hablar sobre el tema, necesitamos saber qué es el tabaquismo, ¿sí? Y según la OMS, se trata de una enfermedad, ¿sí? Es una dependencia a la nicotina, al tabaco, lo cual es esta la droga que va a generar esta enfermedad, eh, esta patología, digamos, porque yo la veo como una patología, muchas veces se pone como en la historia clínica como un hábito, pero es una enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad crónica, ¿sí? Muchas veces, lo cual nos dice eso, es una dependencia a la nicotina, que esta va a generar diferentes enfermedades a causa de este consumo constante de esa sustancia más otra que ingresan en la misma por medio del torrente sanguíneo. O sea, va a causar muchas enfermedades por todo lo que tiene, ¿sí? Recuerden que tiene 7.000 sustancias tóxicas, nicotina del tabaco, que es la que nos va a generar la adicción. ¿Mm? El tabaquismo es una enfermedad de naturaleza adictiva y de carácter crónico que reúne los elementos biológicos, psicológicos y sociales y que tienen determinantes claramente establecidos, por lo que no se trata, como hablábamos, un estilo de vida o un hábito. ¿Mm? Cuando hablamos de las enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos todos los factores determinantes de peor pronóstico para estas enfermedades crónicas, y está el consumo de tabaco y alcohol como uno de los grandes pilares de riesgo para las mismas. ¿Sí? Está estadísticamente comprobado que una de cada dos personas va a morir a causa directa, ¿sí? De alguna causa del cigarrillo, ¿sí? Directamente por fumar, solamente por eso. Entonces acá tenemos una pareja en la cual los dos fuman y esa pareja está comprobado científicamente que uno de los dos va a terminar falleciendo por alguna causa, ¿sí? Recuerden que es la primera causa prevenible de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, estamos hablando de algo que se puede prevenir, que se puede tratar, que se puede sacar para no llegar a esto, ¿sí? Según las estadísticas, y esto lo vamos a pasar rapidito, es para que ustedes recuerden la importancia que tiene esto. A nivel mundial, causa 8 millones de muertes anuales, ¿sí? Por las enfermedades que causan estas, de las cuales 1.200.000 es a causa de solo la exposición del humo de segunda mano. O sea, esto nos demuestra la FIC en el 2024, es un
actual, en la cual se muere la gente por la exposición del humo de tabaco ajeno, ¿sí? Y 70% de estas muertes ocurren en países de bajos ingresos económicos. De ellas, 40.000 ocurren en la Argentina. El 15% son adolescentes. El 16% del gasto de la atención médica en la Argentina está destinado a tratar las enfermedades relacionadas con el tabaco. Y 6.000 personas en la Argentina mueren por la causa del tabaquismo pasivo. O sea, solo por estar expuesto al humo del tabaco ajeno, fallecen 6.000 personas en la Argentina. Acá le puse para comparar un poquito cómo teníamos antes y cómo tenemos ahora el tema de las estadísticas. En el 2016 se decía que el 25% de la población fuma. Y en el 2024, con todas las medidas que se han puesto y todas las leyes, tenemos el 22% de la población que todavía sigue con esta enfermedad. 123 personas al día mueren por causa directa del tabaco. Y fíjense la cantidad de gastos, ¿sí?, que se generan por año para tratar los problemas de salud que provoca esto. La guía de práctica clínica de tabaco, la del 2020, nos decía que 44.758 muertes se causaban por año a causa directa del tabaco. Y ahora hablamos en el 2021 de más de 47.000 muertes al año. O sea, fíjense que las muertes han aumentado por esta, siendo que ha habido a nivel social un montón de cuestiones que parecen, ¿no? En la realidad parecen como que ha mejorado todo y esto nos muestra que no ha mejorado nada, ¿sí? En Argentina, fíjense cómo fueron pasando los años y ¿qué pasó? Se empezó a... O sea, tenemos desde 2005 teníamos un 29 en la Argentina, 28% de fumadores en Entre Ríos, ahora 2018 igualamos más o menos a lo que es el país, pero se agrega el cigarrillo electrónico, ¿sí? Cigarrillo electrónico es lo que ahora se ha aumentado mucho la prevalencia, ¿sí? Eh, eh, y es algo en lo que se estamos trabajando un montón porque muchas adolescentes empiezan ahora con el problema del tabaquismo, pero a causa del cigarrillo electrónico directamente como primer eslabón de ingresar a esto. Cuando hablamos de las enfermedades, recuerden que el EPOC es la primera enfermedad, sí, la más frecuente, pero cuando hablamos de muerte, la primera causa es las enfermedades cardíacas. Lo paso rápido porque si no, no vamos a terminar más. Recuerden que las enfermedades cardíacas es la primera causa de muerte atribuible al tabaquismo, en cambio, el EPOC es la primera causa de enfermedad. Lo que tenemos nuevo es que el IEX, que es el instituto que estudia las estadísticas del cigarrillo, en 2022 agregó la diabetes y otro tipo de cánceres como causas que son directas del cigarrillo. O sea, diabetes que comenzaron en pacientes solo por tener el factor de riesgo tabaquismo, ¿sí? Esto es otro estudio que nos muestra la carga sanitaria por nivel socioeconómico. Esto se sacó en mayo del 2024 y nos muestra según el quintil de ingreso, que es algo que nos demuestra el ingreso socioeconómico de la casa, es el porcentaje, o sea, el porcentaje de cantidad de gente según el quintil de ingreso que fuma. Fíjense que tenemos de un quintil 1, que es el ingreso más alto, y el quintil 5 el más bajo, y tenemos 8.800 fumadores a 8.400. O sea, no hay variaciones casi en el ingreso como antes se decía, que se fumaba más en niveles socioeconómicos más bajos. Ahora estamos en una estadística parecida. Cuando hablamos de la ley del tabaco, recuerden que hay una ley, ¿sí? Pero el tabaco es el único producto de consumo legal que puede dañar. O sea, la ley es que no se fuma en lugares cerrados y demás, pero legalmente se ingresa a nuestro país, ¿sí? En abril de 2024, la FIC larga un estudio en el cual se estudia la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos de tabaco y nicotina, en donde nos sigue diciendo que hay más de 45.000 muertes al año que se asocian a esta, que el consumo empieza entre los 12 y 15 años, que el 22% de la población adulta consume tabaco y que el Estado en 2020 gastó 196.000 millones de pesos por año en atender las enfermedades asociadas. O sea, esto es para demostrar que si tenemos un balance negativo para la sociedad en el cual
los ingresos fiscales son de 95.000 millones y los costos que tiene el Estado por los daños y las enfermedades que causa el tabaco es de 364.000. ¿Por qué muestro esto? Porque quiero que ustedes sepan cosas que por ahí se hablan sobre el tema, ¿sí? Sobre al país le sirve, son ingresos que le sirve porque se quedan con la plata de los impuestos, pero fíjense que gasta más en las enfermedades que causa este que en el ingreso, ¿sí? Ni siquiera desde ese lado le sirve a nuestro país el fumar. ¿Qué pasará si para esto tendríamos una vacuna que podía prevenir 1 de cada 10 muertes en todo el mundo? ¿Qué pasaría? La tenemos y es el control de tabaco, ¿sí? No tenemos una vacuna que haga que no dejen de fumar, pero sí podemos hacer un control de tabaco, control para que no fume el paciente, ¿está? Eso sí se puede hacer, ¿sí? La ley antitabaco salió en el 2011, en lo cual se empezó a prohibir que se fume en lugares cerrados y demás. Esto es un poquito cómo fue evolucionando del 2011 al 2023. Hoy en día tenemos una resolución del Ministerio de Salud de Nación en el cual prohíbe también, aparte de todo lo demás, la publicidad de productos de tabaco calentado y sus accesorios como los cigarrillos electrónicos. Y sin embargo, seguimos en la lucha y se sigue vendiendo en todos lados sin regulación de estas, ¿sí? Tenemos la ley, pero no tenemos regulaciones, en los cuales estamos muy mal a nivel de control, ¿sí? A control a nivel político o gubernamental. Estas son algunas regulaciones con las cuales en algunas provincias eh, se adhieren a esta ley, no, nosotros Entre Ríos sí nos adherimos a la ley. Pero ¿qué pasa? Como les digo, hay mecanismos débiles de fiscalización y denuncia, favoreciendo incumplimiento por parte de la empresa, empresas que aprovechan los vacíos legales o debilidad de las leyes, y hay una interferencia muy clara de la industria tabacalera para obstaculizar políticas públicas en todos los niveles. Entonces, se sigue en la lucha con esto. Este es un estudio que nos muestra en abril de 2024 cómo ya empezó a ingresar, ¿sí? El cigarrillo electrónico y los productos de tabaco calentado, que son los productos nuevos de consumo de nicotina, ¿sí? En el cual se hizo una encuesta en abril de 2024, o sea, a finales de 2023, en abril de 2024 se presenta este trabajo desde la FIC, en el cual se demuestra que casi el 40% de los niños, adolescentes entre 13 y 18 años que se encuestaron, fumaban algún producto de tabaco o nicotina, y de los cuales ese 40%, 13% eran consumidores actuales de cigarrillo, y de ellos el 8,9% cigarrillo electrónico y el 7% fumaba 2 o más productos de nicotina. ¿Tá? Entonces, esto nos demuestra cómo ya está ingresando en adolescentes esta otra manera de incorporarla. Un poquito de resumen, las sustancias tóxicas, recuerden que acá tenemos metales pesados, gases venenosos, productos químicos carcinógenos dentro de cada cigarrillo. Y a lo que vamos, cuando vamos a tratar esto, es a la nicotina, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a tratar de que haya menos arsénico, menos cromo, menos plomo, que sea algo más seguro. No, vamos a batallar sobre la nicotina, sobre la droga que está generando que esa persona fume. Un poquito para que vean ustedes qué son de estos que hablamos, que son productos emergentes de tabaco y nicotina. Están los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado, que es otra manera de fumar, ¿sí? El cigarrillo electrónico tiene la misma combustión que un cigarrillo común, en cambio el producto de tabaco calentado se calienta a menor temperatura que la combustión. Tenemos 300 grados de temperatura, 900 grados de temperatura que teníamos con el cigarrillo convencional porque quema. Esto no quema, sino que calienta. ¿Tá? Pero cuando hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de otras cuestiones que también generan efectos en la salud. ¿Sí? Fíjense que se usan baterías, que se usan calentadores, que esto es electrónico, que esto genera, hay habido quemaduras faciales a causa de esto, lastimaduras a nivel de la cara, todo a causa del consumo de esto. Estas son las variedades, fíjense que hasta la pipa viene electrónica también para los que usan pipa. Todo esto son productos que tienen tabaco, ¿ah? De distinta, o sea, y nicotina de una u otra manera, pero nicotina en fin, ¿sí? O sea, ya sea líquida, ya sea en tabaco directo, en tabaco procesado.
pero tienen. Y no hay seguridad de los que se venden, los líquidos que se venden y que dicen que no tienen nicotina, no hay seguridad a que no lo tienen, ¿sí? Por eso la FDA, la ADMAT y todos los que regulan nuestros medicamentos a la hora de hacer los tratamientos, lo prohíben totalmente, porque lo poco que se ha estudiado es que tiene nicotina y lo venden como algo que no tiene nicotina a los líquidos de los cigarrillos electrónicos. Las pipas de agua, muy conocidas también. Estos son algunos de los nuevos, que son los ICO, es uno de los más conocidos que sacó Philip Morris, que vienen con los aparatitos. Los aparatitos se recargan, vienen algunos descartables, vienen otros que duran más, que duran más pitadas, ¿sí? Eso se calienta, ponen el cigarrillo, o sea, se calienta el aparato, ponen el cigarrillo, se calienta ese cigarrillo y se fuma, ¿sí? Este es el IQOS, ¿sí? A diferencia del otro, fíjense que tiene un chip. Que tiene una batería recargable, ¿sí? De la cual esas baterías han explotado en cara de la gente. Eh, y estos también tienen como llamadores para los adolescentes, en el cuales tienen una aplicación en Google Play, que conectan, que bajan cosas, que controlan, que a la vez vienen distintos colores, precios, sabores y demás que llaman la atención de los adolescentes. Lo paso rápido porque esto es como para que se informen más que nada. Y también los cigarrillos electrónicos tienen estas sustancias que nosotros hablábamos, ¿sí? Los cuales generan distintas enfermedades y está descubierto que no son tan seguros como decía, en un momento se largó como algo para dejar de fumar, pero tiene eh, propilenglicol, tiene glicerina, tiene nicotina, eh, tiene los metales pesados que hablábamos, ¿sí? Son citotóxicos, carcinógenos, ¿ah? Entonces seguimos consumiendo y se sigue generando el ingreso de esto de distinta manera. Cuando hablamos de fumar, hablamos de perjuicios orgánicos, ¿sí? Hablamos de daño, daños en distintas partes del cuerpo, tanto en las enfermedades cardiovasculares, que como dijimos es la primera causa de muerte por el tabaquismo, pero también enfermedades oncológicas, enfermedades respiratorias, sexuales, digestivas, cutáneas, a distintos niveles, ¿sí? De nuestro cuerpo. Esto es una imagen en la cual nos demuestra en qué años fueron descubriéndose estas enfermedades a causa directa. Estamos hablando a causa directa de tabaquismo, chicos, no, o sea, que se relacione directamente. Cuando se estudia el tabaco, se estudia que se relaciona directamente con el consumo de tabaco, sin otra interferencia en el medio ni otro factor de riesgo, ¿sí? Que lo causa directamente el tabaco. Pero estas cosas que puse acá al costado de la derecha son cosas que ustedes van a encontrar en cualquier paciente que van a ver que fume, como leucocitosis, como bajo HL, elevado LDL, alergias, tos, gingivitis, pérdida de dientes, irritación ocular, contracturas, mal dormir porque hay alteraciones del sueño. Y muchas veces se trata todas estas cuestiones sin darse cuenta de que si dejaría de fumar esto mejoraría, ¿sí? Y eso es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta, porque yo he encontrado mucha gente que se estudia la leucocitosis y no se tiene en cuenta que eso causa el cigarrillo y se ven causas y el paciente pasa por un montón de estudios y cosas y no, es el cigarrillo, o sea, hacerlo dejar de fumar en vez de gastar tiempo haciendo todo lo que se hace, ¿sí? Entonces hay que saber que eso es a causa directa del cigarrillo y que puede modificarse. Cuando hablamos de estas patologías, las más frecuentes, tenemos cardiovascular, la enfermedad cardíaca isquémica, los ACV, demencias vasculares, enfermedad vascular periférica, aneurisma de aorta abdominal. Dentro de la respiratoria, EPOC como más frecuente, pero también mucho más frecuente, con más frecuencia las neumonías, más los controles del asma. A nivel reproductivo hay bajo peso al nacer, complicaciones del embarazo, fertilidad reducida, síndrome de muerte súbita en lactante. A nivel de cánceres, siempre se conoce el cáncer de pulmón como que es el único o el más frecuente, y es sí, el primero en frecuencia, pero después tenemos en un montón de otros órganos, porque hay cancerígenos en el cigarrillo que afectan a un montón de partes, ¿sí? Como por ejemplo la cavidad orofaringea, la laringe, el esófago, estómago, páncreas, riñón, vejiga, el cuello útero, la mama, causa leucemias. Y también tenemos baja densidad ósea, resultados quirúrgicos bajos, porque hay problema de coagulación, hay malos resultados quirúrgicos, curaciones de heridas adversas, fracturas de cadera, baja densidad ósea, catarata, úlcera péptica, como cosas que
que se ven mucho a causa de esto, ¿sí? Cuando hablamos del riesgo cardiovascular directo, el tabaquismo aumenta la mortalidad cardiovascular en un 50% y eleva al doble la incidencia de enfermedad cardiovascular. Los que continúan fumando tras un infarto tienen 4 veces más de reinfarto que las que abandonan el consumo. En las mujeres fumadoras, incluidas la premenopáusica, el riesgo de infarto de miocardio es 3 veces superior respecto al de los varones y la mortalidad tras un infarto es superior en la mujer fumadora. Y cuando hablamos de muerte súbita, el tabaco es un importante predictor de la misma, porque el 75% de los casos de muerte súbita se deben a la trombosis coronaria y eso se da en los fumadores, ¿sí? Entonces tiene mucha relación el tabaco con la muerte súbita. Cuando hablamos de la fisiopatología del daño cardiovascular del tabaquismo, acá les puse para que vean simplemente cómo va a actuar, por un lado la nicotina y por otro lado el tabaquismo, que son todos los factores que tiene el cigarrillo en su composición. Va a aumentar las catecolaminas, aumenta la carboxiemoglobina, genera una lesión en el endotelio, disminuye la ciclooxigenasa, entonces hay una mayor demanda de oxígeno y una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Hay una hipoperfusión. Y por otro lado, hay un aumento de la agregación, la adhesión y la viscosidad plaquetaria, hay aumento de plasminógeno, hay aumento de las alteraciones de la forma de los hematíes, aumenta la formación de trompo y disminuye la lisis de los trombos. También hay aumento del estrés oxidativo en un estado proinflamatorio crónico, ¿sí? El paciente está en este estado proinflamatorio siempre por el cigarrillo, generando más aterosclerosis, y todo esto va a generar una isquemia arterial que es la enfermedad vascular. Hay una estimulación a nivel simpático del sistema nervioso autónomo y sistema nervioso central, liberando catecolaminas y aumenta la frecuencia cardíaca y la TA, ¿sí? Por eso siempre es importante que, por ejemplo, como un paciente se toma la TA, que deje de fumar antes, unos 20 minutos antes. Y aumenta el consumo de oxígeno miocárdico, ¿sí? Que es más intenso los primeros 5 minutos y duran hasta 30 minutos. Hay alteración en la coagulación, aumenta el fibrinógeno, como dijimos, alteraciones lipídicas, como le decía antes, ¿sí? ¿Qué aumenta? El triglicérido y el LDL, pero disminuye el HL, que es el protector. Entonces, eso también influye, disminuye la oferta de oxígeno, hay una disfunción endotelial, hay un aumento de la resistencia sistémica y pulmonar, aumenta la presión capilar. Y a nivel neurológico, esto es lo que nos va a generar, ¿sí? ¿Qué pasa? La dopamina, hay un aumento de la dopamina, entonces esto le genera una recompensa al paciente y va a suprimir el apetito. La norepinefrina también va a hacer lo mismo, la acetilcolina también es un estimulante, intensificando el conocimiento cognitivo. Por estimulación de la vasopresina, mejora la memoria. La serotonina cambia el humor, suprime el apetito y la beta-endorfina reduce la ansiedad y la tensión, ¿sí? Esto es a nivel neurológico la estimulación que se genera por el tabaco. Rápidamente les voy a hacer un pantallazo. Que los beneficios, recuerden que lo más importante a la hora de tratar con el paciente, siempre se habla, es un refuerzo positivo. Ahora, cuando veamos la sensación, se los voy a volver a recalcar. Hay que aprender y saber qué gana el paciente cuando deja de fumar, ¿sí? Por eso lo volví a poner acá. Y recuerden que en la guía de práctica clínica ustedes van a tener todas las cosas y cómo va a ir beneficiándose el paciente minuto a minuto, día a día, por mes, y van a ver todos los beneficios que tiene y eso les va a ayudar mucho para la hora que manejen al paciente, porque el refuerzo positivo es muy importante. Dejar de fumar a cualquier edad mejora la sobrevida y la calidad de vida. En promedio, los fumadores viven 10 años menos que los que nunca fumaron. Un 25% de los fumadores va a perder 20 a 25 años de vida. Y cuanto más joven se deja de fumar, más es el beneficio. De hecho, quienes dejan de fumar antes de los 30 años prácticamente equiparan su curva de sobrevida al de los que nunca fumaron. Otros beneficios, aparte de la parte biológica, siempre se trabaja sobre el beneficio económico, sobre la eliminación del olor a tabaco, la mejoría del aspecto, del color de la piel, de los dientes, de mejoría del aliento, el autoestima, mejora las relaciones con el entorno y el fumador pasivo, mejora la asistencia laboral, evita la discriminación y el ausentismo. Hoy en día, el paciente fumador se siente más discriminado que antes, ¿sí? Porque ya no puede fumar en lugares cerrados, porque
ya el fumar no es algo socialmente lindo como era antes, entonces muchas veces se siente discriminado también. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte del abordaje, ¿sí? Que hablamos de la cesación tabáquica. Esperen que voy a cambiar el power. Si quieren, chicos, antes de cambiar de pantalla, eh, hasta acá, antes de ver cómo vamos a encarar al paciente, quiero que me digan si tienen alguna duda o consulta respecto de esto. No, profe, por Profe, ahora ¿cómo no. va? Yo tengo una duda. Sí, Con decime. respecto a las historias clínicas que tenemos para colocar el pack year, en el caso de los Ujú. cigarrillos electrónicos, ¿cómo se consigna eso? Bueno, ahí estamos complicados. Eh, porque cuando hablamos del pack years, nosotros hablamos del, del riesgo que tiene según la cantidad de cigarrillos, ¿no? El riesgo que tiene de enfermedad y de mortalidad y de screening de enfermedades y demás. Eh, pero con el cigarrillo electrónico, la verdad que no se ha estudiado la cantidad, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Tenemos en el mercado un montón de cosas nuevas que año a año no están apareciendo. Por ejemplo, estos productos calentados de tabaco aparecieron hace un año o dos, que sacó Philip Morris, con distintas concentraciones. O sea, vos tenés eso por un lado, con una concentración de nicotina que se está evaluando, cuánto con cada pitada se tiene de nicotina y cuánto de estas sustancias que hablamos tóxicas que tiene. Y por otro lado, el narguilá, que es otro tipo, ¿sí? De, de medio también de fumar el tabaco y que se está usando mucho grupalmente, que son las pipas de agua, que eso, por ejemplo, por cada pitada representa como que se esté fumando 10 o 15 cigarrillos, por cada pitada, en la concentración de lo que hablamos de nicotina. Entonces, es difícil hacer una evaluación de si fuma los electrónicos o las pipas de agua o los productos calentados de tabaco, porque cada uno de ellos tiene distintas concentraciones. Entonces, no es como el cigarrillo convencional, que nosotros decíamos, bueno, tanta cantidad de cigarrillos, tantos años nos causa tantas enfermedades. Con esto todavía estamos como en estudio con esas cosas. Así que no hay algo en concreto. Gracias, profe. Nada. Bueno, acá Germán dice, ¿existen estudios de la relación entre el tabaquismo y el sueño? ¿La abstinencia de la nicotina corta el sueño? Buena pregunta, Germán, porque sí se ha descubierto que genera trastornos del sueño, porque a causa, o sea, la primer causa de los trastornos del sueño es la abstinencia de la nicotina, ¿sí? O sea, los pacientes no aguantan mucho tiempo sin fumar, entonces tienen trastorno del sueño. Por un lado, por eso cuanto más fuman, a veces, cuando ya empiezan a fumar 30, 40 cigarrillos, uno de los test que nosotros usamos para ver cuánta dependencia tiene, evaluamos nosotros si se despierta a la noche a fumar o cuánto pasa desde que se levanta a que agarre el primer cigarrillo, ¿sí? Porque muchas veces se levantan ya los pacientes a la noche con la excusa de que voy al baño, de que voy a tomar agua o lo que sea, pero es para fumar, porque el cuerpo los hace despertarse porque necesitan la nicotina, ¿sí? Eso ya cuando tienen adicciones ya severas, moderadas a severas. Eso por un lado, o sea, genera trastorno de sueño por ese lado, por la abstinencia de nicotina, pero por otro lado, genera insomnios que cuesta conciliar el sueño y es por la estimulación del sistema nervioso eh, autónomo, o sea, el sistema nervioso tan alta que les cuesta conciliar el sueño, ¿sí? Es como que a concentraciones de la estimulación es como que estén tomando
que se tomen como 5 tazas de café, ¿sí? Entonces, por eso el cigarrillo produce trastornos del sueño, ¿sí? O sea, por esas dos cosas. Por un lado la abstinencia y por otro lado, por esta estimulación del sistema nervioso simpático que lo genera estimulado y le cuesta conciliar la primera parte del sueño. ¿Otra pregunta, chicos, o duda con respecto a eso, a lo que estuvimos charlando? Bien. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte. Y vamos a hablar de abordar el tabaquismo, la parte más difícil, lo que más cuesta, ¿sí? Y no porque estamos hablando de algo, no porque hablemos de algo difícil de abordar, digo yo, porque no es tan difícil. Es difícil porque es una adicción. Cuando hablamos de adicción es difícil trabajar con los pacientes, pero no es difícil aprender el abordaje, ¿sí? Pero es muy difícil en la hora de la práctica. Recuerden que ustedes hagan lo que hagan, chicos, después van a encontrarse con un paciente fumador. Estén en la especialidad que estén en el lugar que estén. Y se relaciona esto con un montón de cuestiones, porque por eso es importante que ustedes sepan cómo abordarlo. Vamos a ver a nivel de las estadísticas, cuando hablamos de cómo, para qué sirve, o sea, qué dicen las estadísticas de las intervenciones cuando hablamos de la mortalidad cardiovascular, por ejemplo. ¿Cuánto nos sirve que el paciente deje de fumar? Y cuando hablamos de eso, nos demuestran, ¿sí?, los estudios, que las intervenciones por el cese tabáquico reducen la mortalidad en un 36%. O sea, la mortalidad cardiovascular va a descender un 36%, ayudando al paciente a dejar de fumar. Cuando usamos la terapia con nistatinas, está evidenciado que baja el 29% la mortalidad cardiovascular. Los beta bloqueantes un 23%, los IECAS 23% y el uso de aspirina un 15%, esto según un estudio que se hizo en el 2003. ¿Y por qué puse este estudio? Ustedes están muy acostumbrados a ver lo último, ¿no? Lo último, la última evidencia, el último estudio. Pero cuando hablamos de las intervenciones y cómo afecta a la parte de la mortalidad, por más que el estudio no sea actual, siempre les va a servir, porque eso no va a cambiar, ¿sí? Lo que va a cambiar es un tratamiento farmacológico, es mejoría en cómo podemos ayudar de otra manera o si hay otros métodos nuevos. Pero cuando hablamos de los métodos que ya usamos, como esto que yo les puse acá, esto nos muestra que tenemos el uso de aspirina que tanto se estudia y tanto se ve y tanto se le dedica tiempo, nos reduce un 15% la mortalidad. El uso, no uso, el cuándo lo usamos, cuándo no lo usamos. Y ayudar al paciente a dejar de fumar un 36%. Entonces, y no estamos olvidando de eso. Nos estamos olvidando de darle ayuda al paciente que fuma. Bien dice la práctica clínica 2021, es la última que sacó el Ministerio de Salud de Nación, nos dice que es el mayor factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, que es evitable y la cesación disminuye significativamente la mortalidad cardiovascular, incluso con pocos cigarrillos, ¿sí? O sea, por ejemplo, el consumo de 4 cigarrillos por día duplica el riesgo de infarto agudo de miocardio, ¿sí? Mucho de la gente van a escuchar ustedes que dice, pero yo fumo poquito, fumo 2 o 3, 4, ya tiene riesgo, ¿sí? Por más que fume poco. Por eso se habla siempre del cese completo del tabaco. Cuando hablamos de las intervenciones, hay una escala en la cual tenemos pacientes que dejan por sí solos, que hacen una cesación espontánea, que es el 5 a 7%, otros que con materiales de autoayuda pueden llegar a dejar de fumar, pero es la menor proporción,
El consejo breve está descubierto que disminuye el 2 al 3%, se ayuda a que dejen en un 2 a 3% de los fumadores, las intervenciones breves del 6 al 10%, y las intervenciones intensivas, que es lo que yo, por ejemplo, hago en el consultorio, que es el consultorio exclusivo de tabaco, es el que por ahí tiene más porcentaje, ¿sí? de cese tabáquico, que es un 30 o un 35%, que puede ser grupal o individual. Puede ser en consultorio, o también hay tratamientos grupales para gente, para dejar de fumar, que también tiene buena adherencia. Y también hay un teléfono, ¿sí? Que es un 0800, en el cual es muy efectivo, fíjense, un 15 a un 25%. Cuando ustedes ven esto y dicen, pero qué bajo, ¿no? O sea, ven esto y dicen, pero es re bajo. O sea, la intervención breve, que es lo que yo le voy a dar a ustedes, y es lo que se tienen que llevar, intervención breve, eso es lo que ustedes van a aprender, es un 6 a un 10% de la gente que va a dejar de fumar. Pero ¿por qué es importante? Porque primero, cuando hablamos de adicciones, cuando tratamos la adicción, no es como tratar una diabetes en el cual damos el medicamento, el paciente lo hace un cambio en la alimentación y mejora automáticamente. Acá estamos actuando con una droga que es muy adictiva, en el cual siempre los porcentajes cuando hablamos de adicciones son bajos. ¿Por qué? Porque por más que haya adherencia en la persona, eh, la droga va a manejar esa voluntad. Entonces, hay algo mucho más fuerte por detrás de la decisión del paciente. Como yo dice, no es solo la decisión, ¿sí? Tenemos una droga atrás en la cual tenemos que tratar. Y también, si juntamos la intervención breve, el consejo breve, los materiales de autoayuda y la línea telefónica, fíjense que nos estamos acercando a un porcentaje mucho más alto, ¿sí? O sea, esto no se hace todo así como suelto. O sea, en la intervención breve hacemos consejo breve, podemos darle material de autoayuda, podemos usar la línea telefónica y ahí ya tenemos ya un porcentaje un poco más alto y nos acercamos ya a algún 40% más o menos de posibilidades de que ese paciente deje de fumar. Y por otro lado, cuando hablamos de estos porcentajes, hablamos de toda la población fumadora, no de aquel que quiere dejar de fumar, sino que toda la población fumadora. Ahora vamos a ver qué necesitamos para ver cómo vamos a tratar a esas personas y qué le vamos a dar. Para eso primero vamos a usar estos test que nos permiten ver la motivación que tienen para el tratamiento, valorar la dependencia, conocer el historial de consumo, evaluar el estado psicopatológico y evaluar las coadicciones. Los test más reconocidos y los más usados son los de Richmond, los de Fagerström, y el test HCI, que es el índice de intensidad del tabaquismo, que es como el Fagerström acortado, que se usa más en el consultorio de intervención breve. El test de Richmond nos va a demostrar qué motivación tiene, cuán motivado está la persona para que deje de fumar, ¿sí? Ahí el paciente puede escribir los motivos o usar una escala analógica, que es la escala del 1 al 10, como la escala del dolor, por ejemplo, y lo que le decimos es que marque en esa escala cuán motivado está para dejar de fumar. Entonces lo pone en número, ¿sí? Y cuando hablamos que esa persona, cuando esa persona está de 7 para arriba, es porque realmente está motivado para dejar, y 6 para abajo, tiene una motivación baja, en el cual es más difícil tratar a ese paciente porque no está motivado para dejar de fumar. Y por otro lado, hablamos de la dependencia, que es otra cosa. Una cosa es la motivación y otra cosa es la dependencia. Y ahí vemos esto que yo hablaba hoy. ¿Cuántos cigarrillos va a fumar cada día y cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma el primer cigarrillo? Acá esto está hablando con el cigarrillo convencional, no está estudiado con el cigarrillo electrónico. Nosotros que trabajamos con tabaquismo estamos por ahí un poco más duchos en que vemos según cómo lo maneja, según si se levanta a la noche, si fuma enseguida cuando se levanta y demás, por más que sea electrónico o convencional, es porque tiene una alta dependencia. Ustedes recuerden, chicos, que la dependencia a los electrónicos lo estamos tratando ahora. O sea, recién están apareciendo pacientes jóvenes que quieren dejar la adicción a los cigarrillos electrónicos y a los productos alentados de tabaco. Recién ahora, es como que
En tratamiento es más difícil cuando manejamos eso, pero sí sabemos que el tabaquismo actúa con una dependencia muy parecida al otro, porque las sustancias son más o menos las mismas. Entonces, acá preguntamos cuántos cigarrillos fuma y cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma el primer cigarrillo. El paciente que les dice, no, yo me levanto a fumar a la noche, o sea, ni siquiera espero levantarme. Entonces ese ya tiene los 3 puntos que dice hasta 5 minutos, ¿sí? Y ahí sumamos los puntos que nos das cuántos cigarrillos fuma a lo que pasa desde que se levanta, que fuma el primer cigarrillo, y tenemos que si nos da 5 a 6 es una dependencia alta, 3 a 4 una dependencia moderada y 0 a 2 es una dependencia baja, ¿sí? Y esto nos sirve para después ver qué vamos a hacer en el tratamiento, saber qué tipo de dependencia tiene la persona, ¿sí? Una vez que nosotros evaluamos esa dependencia y evaluamos motivación, es que empezamos a ver qué intervenciones vamos a hacer con el paciente. Si nosotros no podemos ver eso, va a ser difícil cómo vamos a intervenir. La intervención breve, que es lo que yo le decía, que es una forma de hacer el tratamiento, es una intervención corta, práctica, sencilla, que puede hacer cualquier integrante del equipo de salud, que no dura más de 30 minutos y no supera las 4 consultas. ¿Para qué es útil esta intervención breve? Es útil para todo fumador, preparado o no, independientemente del sexo, la edad, el grupo. O sea, preparado o no, o sea, la persona quiere dejar de fumar, no quiere dejar de fumar, bueno, esto te brinda herramientas para una cosa o para otra, ¿sí? Para si quiere dejar de fumar o no quiere dejar de fumar. Es un elemento clave en la cesación tabáquica y se lo considera como la espina dorsal de todo proyecto de cesación tabáquica. Ayudar a aquellos pacientes que no estén listos para dejar de fumar a moverse a etapas de cambio más avanzadas y así aumentar el número de intentos de cesación. El objetivo principal de las intervenciones breves es favorecer la reflexión entre las personas acerca de su condición de fumador, como objetivo principal, ¿sí? Fíjense que no tenemos como objetivo que deje, ya empezamos a plantearnos que empiece a tener en consideración y se empiece a replantear. ¿Cómo iniciamos? La guía de práctica clínica, elaborada en Estados Unidos, recomendó un enfoque de 5 pasos para aplicar las intervenciones breves, que es el modelo de la 5A en el cual nos regimos actualmente. La 5A habla de, primero, averiguar sobre el estado del fumador. El 2, aconsejar sobre la cesación. El 3, asesorar. El 4, elaborar un programa de tratamiento. Y el 5, acordar el plan de seguimiento. Cuando hablamos de averiguar, que es el primer paso, averiguamos acerca del consumo de tabaco. Y ustedes dirán, oh, qué boludez eso, ¿no? O sea, a ver, es averiguar. Averiguamos, interrogamos si fuma o no y lo registramos. Y yo les comento que esa parte, que es la primera parte, y que si no se hace eso no se puede seguir, no está registrado en las historias clínicas. Hace muy pocos años yo estuve como referente del programa del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos con el programa de tabaco. Hicimos un trabajo en el cual estudiamos las historias clínicas de los centros de salud y hospitales de la provincia de Entre Ríos y descubrimos que el 10% de las historias clínicas tienen el registro de si fumaban o no fumaban. El 10% de todas las personas que se atienden en salud tenían el registro. Chicos, si no se registra es porque no se tiene en cuenta. Si no se registra en la atención si fuma o no fuma, es porque no se tuvo en cuenta, porque no se preguntó, ¿sí? Entonces, el primer paso es averiguar. Si no averiguamos, si no lo registramos, no lo vamos a poder abordar. Porque esto recuerden que no se hace en una consulta, se hacen 4 consultas y en 30 minutos, o sea, dándole un ratito en cada consulta. O sea, no es toda la consulta, un ratito en cada. O sea, el paciente viene por un dolor de hombro y se le va a preguntar si fuma. Y en la próxima se le va a dar otra cosa. Ahora vamos a ir paso a paso, pero le damos un ratito a cada consulta y esa es la intervención breve, ¿sí? Acuérdense que la intervención intensiva es la que hacemos los especialistas en tabaco en consultorio, que es dedicar exclusivamente la consulta a tabaquismo, ¿sí? Esto es intervención breve, y esto es lo que tienen que saber.
Después quieren saber más, están abiertos a saber más y yo estoy abierta a que sepan, pero lo que quiero que ustedes sepan, chicos, es sobre la intervención breve. Segundo paso del modelo es aconsejar. Aconsejar a todos los usuarios de tabaco que dejen de fumar. Fíjense, un consejo, ¿sí? Nada más, ¿está? Como tercer paso, apreciamos la voluntad del paciente para dejar de fumar. O sea, para saber si el paciente está listo para dejar de fumar o no, se debe saber en qué etapa evolutiva de la adicción se encuentra. Y para ello se realizan 3 preguntas. ¿Fuma? ¿Piensa dejar el cigarrillo en los próximos 6 meses o ha estado sin fumar? Al menos 24 horas en el último año. ¿Piensa dejar de fumar en el próximo mes? Y en base a eso, nosotros ahí vamos a saber en qué etapa está. ¿En qué etapa de qué dirán ustedes? Igual lo di en cuarto. ¿Qué es el modelo de Prochaska? El modelo de Prochaska es un modelo que se ha estudiado mucho con tabaquismo y con otras drogas también. Que lo que dice es que el paciente que pasa por una adicción está en movimiento continuo, no está en un momento y se queda ahí y no se mueve. Hay cambios durante durante todo su proceso de adicción, en el cual puede estar en pene contemplativa, que es aquella persona que no tiene deseos de dejar de fumar, que es el que te dice, no, yo no quiero dejar de fumar, y no hay otra. La contemplación es cuando esa persona misma empieza a dudar y dice, sí, bueno, estaría bueno dejar de fumar, pero no, voy a seguir fumando. Pero ya se está planteando que hay una posibilidad de cese. Y el preparado, que está en etapa de preparación, es el paciente que le podemos brindar el tratamiento. La única etapa en la cual nosotros podemos brindar un tratamiento farmacológico y demás es en el paciente preparado, que es el que te dice que les voy a decir cómo averiguamos en qué etapa está. La etapa de acción es aquel que ya dejó de fumar y está en etapa de síntomas, ¿no? De acción, de abstinencia. El mantenimiento es luego de la acción, que hay que mantener al paciente sin fumar, que también es importante intervenir en ella, y la recaída, que es parte de todo el tratamiento. La recaída está desde que deja hasta el mantenimiento, hasta acción, mantenimiento, en todo momento puede aparecer ahí la recaída en el medio. Y fíjense que la recaída es parte del proceso. El modelo Prochaska nos dice que la recaída es parte del proceso. Por eso tenemos que saber que la recaída tenemos que darle respuesta también a aquellos pacientes cuando tienen una recaída. Este modelo considera el hecho de fumar, dejar de fumar como un proceso por el cual el paciente va pasando hasta la finalización, y el principal motor de este proceso es la motivación. O sea, el paciente para cambiar de una etapa a otra necesita estar motivado. Si no hay motivación, por eso acá nosotros estudiamos mucho la terapia motivacional. Hay muchos libros que hablan sobre terapia motivacional, ya sea en el tabaco o con otras enfermedades crónicas también, y se utiliza muchísimo la motivación para trabajar con ellos. Cuando hablábamos de la etapa que yo les decía recién, esto es por escrito lo que yo les explicaba, qué es la etapa precontemplativa, cuáles son las contemplativas, la preparada y la acción, ¿sí? El mantenimiento, la terminación y la recaída. La terminación es cuando ya el fumador no tiene ni ganas ni tentación de fumar luego de un tiempo de haber dejado. Generalmente esto pasa después del año, pero hay gente que no llega a esta etapa y que quizás hace 5 años o 10 años que dejó de fumar y te dicen que tienen ganas de fumar y que a veces le aparece, por más que no fumen, ¿sí? Entonces no todos llegan a esta etapa de terminación. Cuando hablamos de estas primeras 3 etapas, ¿sí? Estas 3 estrategias o etapas lo puede hacer todo el sistema de salud, ¿sí? Aquellos fumadores que se encuentran en etapa precontemplativa y contemplativa deben recibir al menos una intervención motivacional antes de comenzar el tratamiento de cesación, debido a que aún no está preparado y las chances de éxito son pocas, ¿sí? Por eso esos pacientes no hay que brindarle un tratamiento de cese, hay que trabajar más con la motivación, ¿sí? Con estos fumadores es importante también arreglar un seguimiento luego de la intervención motivacional.
Ujú. Y aquellos pacientes que sí se encuentren preparados continuarán con los 2 puntos restantes. O sea, a ver, es importantísimo, por ejemplo, que cualquier persona que trabaja en salud llegue a estas 3 puntos primeros, pueda identificar quién está preparado o no para poder derivar a un especialista, a un profesional que pueda hacerlo, porque estas 2 etapas que siguen, que son las 2 últimas, solo lo puede hacer personal médico, ¿sí? Porque tenemos que empezar a tratar al paciente. Pero sí es importante ya que esa primera etapa la pueda hacer cualquier personal de salud. ¿Mm? Asistir implica brindar tratamiento teniendo en cuenta 3 aspectos infaltables de la cesación. Estas son las otras 2, ¿se acuerdan? Que eran asistir y arreglar un seguimiento. Asistir es cuando ya empezamos el tratamiento. Fijamos un día D, que es la fecha de abandono, brindamos estrategia de apoyo psicosocial y prescribimos farmacoterapia. Eso solo en el paciente preparado. Y después arreglamos un seguimiento, que quiere decir que se realiza un seguimiento luego iniciado el tratamiento, ya que el 80% de los pacientes recaen durante el primer mes, ¿sí? Estas son algunas de las cosas que ustedes van a ver, que son de las guías, ¿sí? Esta es de la guía de tabaquismo, en la cual les habla de la intervención breve, en la cual les dice, bueno, primero el estatus tabáquico, el consejo antitabáquico, la evaluación de la etapa de cambio, que es el Prochaska, como yo le decía, y ahí vemos fumadores no preparados y fumadores preparados para dejar de fumar. Fumadores no preparados para dejar de fumar, ¿qué hacemos? No nos quedamos ahí, hacemos una intervención motivacional adecuada y hacemos un seguimiento. Porque ese paciente, así como hoy no quiere dejar de fumar, puede venir dentro de un mes y decirnos, sí, ahora sí quiero, estoy preparado, quiero dejar de fumar. Entonces, de eso se trata, de trabajar hasta con el paciente que no está preparado, de trabajar con las intervenciones motivacionales, ¿sí? Y hacer un seguimiento, una citación, volverlo a citar, volverlo a ver y recalcarle la importancia del beneficio del CCTAB. Y por otro lado, tenemos los pacientes preparados para dejar de fumar, que a ellos se les brindan los tratamientos que yo les decía y el seguimiento, que son las otras 2 partes de la 5A. Este es otro algoritmo que van a ver en las guías de tabaco, en los cuales ahí agrega, fíjense, el 0800 999 3040, que es la línea telefónica en que se le puede brindar al paciente para que llame y también le ayude a dejar de fumar, ¿sí? Dentro de eso es para que ustedes vean o sea, cómo se, se evalúa la intervención. ¿Qué es la intervención breve? Son esos puntos, son 5 puntos. Ahí se hace la intervención breve, ¿está? Cuando hablamos de la consejería, para que realmente eso sea, o sea, fíjense esas primeras partes que teníamos, que lo puede hacer cualquier persona de salud, lo que está evidenciado que sirve es que esto de averiguar, de preguntar y registrar la condición de fumador y si ha dejado o no ha dejado, que se lo haga de manera regular, que cada vez que venga la consulta, eso se pregunte y se registre. El consejo siempre se tiene que dar al menos una vez al año en todos los fumadores. O sea, siempre decir, lo mejor que podría hacer por su salud es dejar de fumar, ¿sí? Y también los otros profesionales de la salud, y se registrará la prestación del consejo en la historia clínica, o sea, se realiza consejería de cesación tabaco. Eso es importante y eso lo pueden hacer todos los profesionales. Y si todos lo harían, eso mejoraría un montón, porque el consejo también está evidenciado que ayuda a dejar. Y cuando hablamos de la cesación tabáquica específica, se observa un tratamiento psicosocial, individual, grupal, con un mínimo de 4 sesiones, acuérdense que son 4 consultas, e indicamos el tratamiento farmacológico, ¿sí? Que ahora les voy a explicar bien cuáles son los que usamos. El consejo debe ser siempre firme, claro, breve, personalizado y repetido. No duran más de 30 segundos a 5 minutos, y evaluar los inconvenientes del consumo y ventajas del abandono, con mensajes positivos sin olvidar la realidad, ¿sí? O sea, siempre tiene que ser de esta manera. En la realidad, chicos, no se hace esto. O sea, se ve, lo que más frecuentemente se ve de los profesionales es que le diga, vos te vas a morir por el cigarrillo. Ah, sí, te van a terminar cortando la pierna. Vos seguís así, vas a terminar con un infarto, vas a terminar con una ACV.
Y eso realmente no está evidenciado que sirva. Se han hecho muchos estudios para ver qué era lo que realmente tiene impacto en las personas y esto es lo que se ha estudiado. Siempre mensajes positivos. Cuando hablamos de breve es porque son 30 segundos a 5 minutos. Firme y claro, tiene que ser inconveniente del consumo y ventaja del abandono. Y repetido, o sea, mensajes positivos sin olvidar la realidad. Repetido es porque hoy le decimos, bueno, su dolor de rodilla va a mejorar si deja de fumar. ¿Sí? Usted se sentiría mejor si deja de fumar, siempre relacionando lo que tiene el paciente, ¿sí? Por eso tiene que ser eh, personalizado. Pero después la próxima consulta que venga, quizá viene por otra cosa y recuerde que si dejaría de fumar, esto mejoraría, esto ayudaría. Siempre relacionarlo. Le doy la espalda y mejoraría su dolor de espalda si dejaría de fumar. ¿Está? Tiene problema de presión, mejoraría. ¿Se entiende? Siempre volver a repetirlo en las otras consultas. Acá tenemos un par de consejos personalizados en los cuales, fíjense cuáles sí y cuáles no. Por ejemplo, continuar fumando empeorará su asma. No. ¿Qué sería el mensaje? Si continúa fumando, mejorará su asma. No tendrá tantas recurrencias. Fumar menos mientras se encuentre enfermo no mejorará su situación. ¿Está? Eso puede ser que se use. Después el otro, su hijo puede tener dificultades a nacer y presentar alguna complicación. No, error. Decimos, su hijo puede estar mejor, nacer sin problemas, no tener complicaciones, pero no puede tener dificultad de nacer y presentar alguna complicación. Si deja de fumar su hijo, tendrá menos problemas respiratorios. ¿Está? Ese sí, porque ahí le estamos dando un refuerzo positivo. Estamos diciendo que si deja de fumar su hijo, va a tener menos problemas respiratorios. Todo tiene que ser personalizado y viendo según qué tiene la persona, ¿sí? Y ahora vamos a ver en simple palabras lo que hablábamos en la 5A, que es apreciar, que cómo hacemos para directamente y en simple preguntas saber en qué etapa está, ¿sí? Por eso yo le mostré las guías. Ustedes van a ver esas guías que yo les mostré que son medias, o sea, resumen todo esto en un algoritmo, pero un algoritmo bastante engorroso. Entonces yo quiero que ustedes vean que con estas simples preguntas, ustedes ya van a saber en qué etapa está. Y es importante saber en qué etapa está para saber cuál va a ser la intervención que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿fuma? Fíjense, le preguntamos, ¿fuma? Sí. ¿Piensa dejarlo? Si le dice que sí, le decimos, ¿piensa dejarlo en los próximos 6 meses o lo ha intentado durante 24 horas en el último año? Sí, te dice. Bueno, ahí le preguntamos si quiere dejar de fumar dentro de este mes. Si nos dice que no, o sea, es un paciente que quiere dejar de fumar, pero no, cuando lo apuramos nos dice que no. Ah, no, ya en este mes no. Bueno, entonces ese está en contemplación. En cambio, si ese paciente te dice, sí, me gustaría en este mes, claro, bien, ese está preparado y ese es el que vamos a hacer el tratamiento. Pero ¿qué pasa cuando nos dice si quiere dejarlo y nos dice que no? Ese paciente está en precontemplativo, ese paciente ni siquiera piensa en dejar. Y ahí es cuando se usa mucho la consejería, ¿sí? Y la motivación. Después, por otro lado, fuma. No dice que no. Y muchas veces se quedan ahí, anotan, registra que no fuma y no se le pregunta más nada. Pero no, hay que preguntar. Si te dice que no fuma, ¿ha fumado alguna vez? Sí. ¿Cuándo dejó de fumar? ¿Está? Pues no es lo mismo que haya dejado de fumar hace 3 días porque está con una gripe, entonces dejó el cigarrillo, porque el paciente que fuma, que deja de fumar, les dice, no, sí, dejé de fumar. Ah, ¿hace cuánto? Hace una semana, porque estoy con una gripe bárbara. Claro, no dejó de fumar nada, o sea, está ahí, digamos, porque está con una enfermedad respiratoria. Entonces, ¿ha fumado alguna vez? Sí. ¿Cuándo dejó de fumar? ¿Hace menos de 6 meses? Porque si hace menos de 6 meses está en etapa de acción, está en etapa sintomática, está con abstinencia. Y si está en más de 6 meses, es porque está en mantenimiento. Ya pasó lo peor,
y hay que ayudarlo en el mantenimiento, en que no vuelva a agarrar el cigarrillo. Y si nos dice que ha fumado alguna vez y le dice que no, recién ahí tenemos el paciente que no es fumador. Apreciamos entonces qué etapa está. Y si está en preparación, acción o mantenimiento, vamos a pasar a la otra etapa, que es la de asistir. ¿Tá? Se ofrece un tratamiento psicosocial, tanto individual como grupal, con un mínimo de 4 sesiones, con los fármacos, como habíamos visto antes. ¿Sí? Fecha de abandono, estrategias psicosociales y farmacoterapia. Se arma un plan y tenemos en cuenta estas tres cosas. Vamos a darle farmacoterapia para manejar la dependencia física y vamos a darle estrategias psicosociales para manejar la dependencia psíquica y la dependencia socioconductual. Recuerden que el medicamento es solo una pata de la mesa. El paciente, que es el que está ahí rudo, con musculoso, que está queriendo dejar de fumar, es la mesa. Y la mesa se va a caer si una de las patas no está bien. Si le damos medicamento y nada más, y no viene a los controles médicos, y no hace un seguimiento, y no le manejamos la parte de acción, la parte de mantenimiento, los síntomas de abstinencia, va a caer. Si no tiene un resguardo social, ya sea familiar, amigo, en donde él pueda tener una contención también puedo, también tiene mucho que ver a la hora de realizar el tratamiento. ¿Cuándo usamos la farmacoterapia? Porque no se usa en todos los pacientes. Cuando hablamos del tratamiento de la farmacoterapia, hablamos de un traje hecho a medida, ¿sí? Es muy individual. Todo paciente debe tener posibilidad de recibir alguna clase de fármaco, exceptuando las siguientes situaciones. Cuando hay contraindicación médica, embarazo y lactancia, adolescentes, fumadores de menos de 10 cigarrillos por día. Cuando hay contraindicación médica y cuando hay embarazo y lactancia, realmente no se hace el tratamiento farmacológico, pero en adolescentes y fumadores de menos de 10 cigarrillos por día, lo que dice eh, lo que dice la evidencia es que si usamos fármaco o no, no va a cambiar, digamos. Entonces no está recomendado el fármaco en estos pacientes, en adolescentes y en fumadores menos de 10 cigarrillos por día. ¿Por qué? Porque tiene una dependencia baja, ¿está? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de dependencia? Seguramente cuando le hacemos el test de dependencia nos da bajo. Cuando da bajo, se descubre de que el fármaco no tiene tanta solvencia y no es recomendable, pero se puede usar, no es que no se puede usar, porque hay veces que el paciente te lo pide, pero no va a cambiar el pronóstico del cese, ¿tá? Porque usamos fármaco, duplica o hasta triplica el porcentaje de éxito de cualquier intervención para dejar de fumar. La mayoría de los pacientes no tratados que recaen las primeras semanas lo hacen por sufrir abstinencia. Existe contundente evidencia de su eficacia y costo-efectividad. Disminuye el riesgo de recaídas si se fuma durante la farmacoterapia. Reduce los efectos residuales como el aumento de peso. Mejora la calidad de vida de la abstinencia. ¿Y cuáles son las opciones farmacológicas que tenemos hoy? Tenemos la de primera línea, los sustitutos de nicotina y el bupropio, ¿sí? Y de la segunda línea está la citicina, que se comercializa en España, que no se comercializa en Argentina, y la aclaro y se las doy porque es una opción que está en estudio y está queriendo ingresar en Argentina. Sí, es un medicamento muy bueno para ese tabaco, pero en Argentina todavía no está a la venta, pero sí están estudiándose, hay estudios activos que se están haciendo, hay laboratorios que lo están estudiando para poder empezar a traerlo al mercado de la Argentina. Fíjense que el Champig, que era el varenicline, ya no existe, no está. Sí están queriendo cambiarlo, el varenicline, que era el Champig, la marca Champig, se descubrió que tenía un cancerígeno en su composición, entonces ahora están queriendo ver si pueden modificarlo para volver a sacarlo al mercado. Los sustitutos de nicotina, hay parches, chicles, inhaladores, spray nasal, comprimido de disolución oral. Para recordar rapidito paso, el cigarrillo electrónico no sirve para dejar de fumar, eso está evidenciado, está estudiado. Los sustitutos nicotínicos, esos son los que ven ahí, chicles, caramelos, spray nasal y abajo tenemos el parche. ¿Cómo actúan? Proveen nicotina al cerebro a través de asociación de vía dérmica, nasal y mucosa yugal.
La farmacocinética de las distintas formas de nicotina varía según la forma farmacéutica. El parche es el único que no genera dependencia. Porque los otros, por ejemplo, el spray nasal es muy bueno, pero al tener la misma cinética similar a las pitadas de cigarrillo, eh, se ha descubierto que sí, a veces con la dependencia del mismo uso. Entonces el parche ha sido el que mejor adherencia tiene a los pacientes y no genera la dependencia. ¿Cómo se calcula? Según la dosis de cigarrillos diarios, se calcula la cantidad de nicotina que es miligramos y ahí se ve la cantidad de miligramos que tienen los chicles, que viene de 2 y de 4 miligramos, los parches, y podemos hasta usar 2 parches. Fíjense que el parche de 30 es el que más nicotina tiene, y cuando fuman de 30 cigarrillos o más por día, podemos hasta ponerle 2 parches juntos, ¿tá? Eso se puede usar, no hay problema, y vamos a ver eso según para qué vamos a usar. ¿Cómo indicamos? Se comienza en el día o sea, el día que se elige y se programa con el paciente, ahí se empieza a poner el parche o se empieza a usar el chicle o el caramelo. El parche viene de 10, de 20, de 30, viene por 21 unidades y la dosis, como vimos, es según la cantidad de nicotina que ingería la persona. 8 semanas es el mínimo, ¿sí? Es de 8 a 12 semanas. 8 semanas es el esquema mínimo que tiene que tener. Se puede hacer 4 semanas de 30, después 2 de 20 y 2 de 10, o un descenso abrupto, o sea, por ejemplo, usar de 30 durante 8 semanas y después sacarla de un día para otro. Después tenemos los chicles, los comprimidos de disolución oral, ¿sí? Que son los caramelos. También todos los sustitutos de nicotina se comienzan el día de, ¿tá? Esto se puede dar un comprimido por hora, máximo 24 comprimidos al día, si son de 2 miligramos, si son de 4 miligramos, 14. Y se puede hacer una terapia de rescate, un comprimido en urgencia de ganas de fumar. Por ahí, costo-efectividad, el parche es más caro, pero vos lo pones y dura 24 horas. El parche se cambia uno por día. Entonces, fíjense que acá por día pueden llegar a usar hasta 24 o 14. Entonces también es más costoso, porque traen 36 y tienen que comprar un montón de caja para todas las 8 semanas. Entonces, hay que evaluar eso también. Los chicles son iguales a los caramelos, de la misma manera se da y todo, pero la diferencia es que tienen que morderlo para que salga la nicotina y ahí lo elevan. Todo esto va al carrillo, ¿sí? ¿Cómo se utilizan? Es ir al carrillo, el caramelo lo ponen en la boca y van directamente entre la encía, ¿sí? Y el cachete se pone ahí y se absorbe por vía de mucosa, no se traga. Y el chicle, la diferencia es que se muerde y después se pone en el mismo lugar, no se traga tampoco. El spray nasal es por la nariz algo, pero sirve también, es algo que se puede usar, que tiene buena evidencia. Dosis mínimas son 8 disparos por día, ¿sí? Y más que nada se usa en situaciones de urgencias, ¿sí? En situaciones en las cuales uno evalúa y son situaciones gatillo que se dice que le dan muchas ganas de fumar y se usa en esos momentos. Contraindicaciones, todas las terapias de reemplazo nicotínico no tienen. Y las relativas son el embarazo, que es una droga D, la lactancia, la dermatosis extensa de los adolescentes. Y hay que tener precaución en arritmias, en angina inestable e infarto. No presentan efectos adversos graves, siempre son menos nocivos que fumar y pueden utilizarlo casi todos los pacientes. Se estudió en el tema de las arritmias, pero ¿por qué? Porque es un estimulador del sistema nervioso, entonces por ahí ha generado mayor exacerbación de arritmias. Pero se han hecho estudios, por ejemplo, en pacientes infartados, en el cual la, eh, el riesgo-beneficio es mucho mejor ponerle un parche, por más que esté estimulado y aumente la frecuencia cardíaca y demás, por ser nicotina, pero mejora la abstinencia del tabaco. Entonces, al mejorar la abstinencia, mejora un montón de otros síntomas de abstinencia
que hacen y generan un bienestar, y es mejor eso a que no use un tratamiento farmacológico. El bupropión, que es otro fármaco de primera línea, es un comprimido de vía oral, viene de 2 marcas, el Odranal es el más conocido y el otro es Wellbutrin, que no hay mucho en el mercado, que es de Glaxo. Son 2 laboratorios distintos. El más conocido por ahí, que más la gente conoce, es el Odranal. Es un antidepresivo, pero su efecto en el tabaquismo y por qué lo usamos nosotros no es por el efecto antidepresivo, sino que porque va a inhibir la recaptación de dopamina, noradrenalina y serotonina en el sistema nervioso central. Entonces, al inhibir, ¿sí?, estos neurotransmisores, baja la abstinencia, ¿sí? Aumenta la concentración de dopamina, provoca efectos placenteros similares a cuando se fuma, inhibe la activación de las neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus, atenuando los síntomas de abstinencia. Entonces, por eso se usa esta medicación. ¿Cómo la indicamos? Viene de 150 miligramos, viene por 30 y por 60, y viene comprimido de 300, lo cual hay algunos estudios que lo sugieren, que al tercer día empezar a incorporar un comprimido más de 150, pero el esquema más habitual es 150 miligramos un comprimido día. Comienza 7 a 14 días antes del día D. Acuérdense que los psicofármacos antidepresivos se tienen que comenzar antes para tener su potencia y su funcionalidad máxima a la hora de dejar de fumar. Son 9 semanas mínimo, de 9 a 12 semanas el tratamiento, y hay que tener precauciones en la gente que maneja vehículos o maquinarias, ¿sí? Como los otros antidepresivos. Generalmente andan muy bien iguales, pero sí hay que tener por ahí precaución que lo use fuera de los momentos, perdón, en lo que maneja los vehículos, para probar. Hay gente que no le hace nada y hay otros que sí eh, eh, le genera más letargia, ¿sí? Este es un estudio en el cual se estudió con la dosis, esto que yo le digo, usando 150 y usando 300 miligramos de bupropión, cuál era la efectividad al año, y se vio que con 150 tenías un 22,9 y con 300 un 23,1, lo cual se empezó a aconsejar como primera opción dar 150 miligramos al día. ¿Y cuándo recomendamos 300 miligramos al día? Cuando hay una dependencia intensa a la nicotina, cuando hay una intención de retrasar el aumento del peso y cuando hay una depresión activa. En esos casos sí se sugiere usar 300. ¿Cuáles son los efectos adversos? Convulsiones. Entonces, en estos pacientes vamos a tener contraindicaciones absolutas como la epilepsia, las convulsiones actuales o previas. Si ha tenido convulsiones alguna vez en su vida, el Odranal no se da. El uso de IMAO en 14 días previos, la anorexia, bulimia actual o previa, la enfermedad hepática severa. Y las contraindicaciones relativas, el abuso de alcohol, el embarazo y lactancia. Hay situaciones que bajen en umbral convulsivos, como una ACV, un TEC con pérdida de conocimiento, otros antidepresivos, neurolépticos, corticoides sistémicos, el tramadol, hipoglucemiantes o las insulinas. Ahí se tiene precaución y se evalúa, ¿sí? No es que no se puede dar, es una contraindicación relativa. Entonces, asistimos, dimos un tratamiento, dimos un fármaco. ¿Y después qué hacemos? Hacemos un seguimiento. El seguimiento es una consulta a la semana del abandono y una consulta al mes de abandono. Esto es lo mínimo, ¿está? Esto es lo que está estudiado, que sí o sí tiene que estar. Una consulta a la semana y una consulta al mes del abandono. El 80% de los pacientes recaen el primer mes. La recaída es más frecuente que el éxito. Entonces, la recaída forma parte del proceso cetágico. Es frecuente realizar múltiples intentos hasta alcanzar el éxito, pero hay que intentarlo para que justamente lleguen, porque si no, no van a llegar al abandono si no hay un seguimiento. Esta es la otra parte de la guía, en la cual después de que le dimos, de que tenemos un paciente preparado, esta es la otra parte del algoritmo que van a ver, ¿sí? Esto es lo que yo les estuve hablando. Nada más que resumido en el algoritmo. Lo único que cambia es que fíjense que ahí en la guía aparece la vareniclina, que no está ahora eh, en comercio, ¿sí? Vamos ya terminando, hablando un poquito de las recaídas.
como parte del proceso, ¿sí? Entonces tenemos que saber que los mecanismos responsables de la adicción al tabaco no se limitan a la neurobiología, sino que resultan de de una compleja interacción entre factores psicológicos, neurobiológicos y sociales, ¿tá? Eh, Cuando hablamos de la relación psicológica con esta, hablamos de una manipulación oral y manual, hablamos de una ceremonial del encendido, del cigarrillo y el encendedor, del sabor, del aroma, de aspectos visuales, de la apariencia del fumar, de las actitudes reiterativas del fumador, de relaciones del entorno del fumador, momentos del día en los que está presente, después de las comidas, por ejemplo, que es una de las cosas más frecuentes, de la digestión, te dicen, o para ir al baño. O sea, hay muchas cuestiones las cuales emocionalmente hay que trabajar con los pacientes para brindarle apoyo sobre las recaídas, ¿tá? Porque muchas veces las recaídas aparecen por esto. Y les dejo acá un poquito de los síntomas más frecuentes de abstinencia, que son el estado de ánimo depresivo, el insomnio, la irritabilidad, la frustración, la ira, la ansiedad, la disminución de la frecuencia cardíaca, dificultades para concentración, inquietud, aumento del apetito y el peso. Estos síntomas aparecen a las pocas horas de dejar de fumar con un pico en las 24 o 28 horas y el promedio de duración es de 2 a 3 meses. Después de los 3 meses se está evidenciado que ya no tienen más síntomas de abstinencia, que sí van a tener recaídas por la parte psicológica y social, pero no por la parte física, porque después de los 3 meses estos receptores nicotínicos quedan latentes, quedan silentes y ya no generan más síntomas. Después de 3 meses sin nicotina en el cuerpo. Eso es todo. Traté de darlo lo más rápido posible. Eh, Ahora quiero que me pregunten, a ver, qué es lo que tienen de dudas con respecto a esto. Profe, ¿pueden mostrar la diapo anterior? Sí, ahí está. Gracias. Profe, yo le quiero hacer Sí. una pregunta sobre algo que escuché hablar para la sensación de tabáquica, sobre un tratamiento con láser. ¿Qué Ajá. tan efectivo es? Si se hace o no se hace, si se recomienda o no. No, nosotros no lo recomendamos. Sí se hace mucho. El tratamiento de láser es una terapia alternativa. Eh, el tratamiento de láser, después también está, eh, hay otros, que ahora no me acuerdo, eh, que se usan como tratamientos, pero no tienen la evidencia científica del cese tabáquico. Entonces, como que no lo usamos como una terapia, sí como, o sea, sí son terapias alternativas, pero no, científicamente no lo usamos. Bueno, profe, gracias. Ah, otra es la acupuntura, ahora me acuerdo que también hacen acupuntura para dejar de fumar. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Es más recomendado empezar, o sea, como ambos tratamientos son de primera línea, es más Ujú. recomendado comenzar con el bupropión o con los otros, tipo chicle, spray y demás? Bien, buena pregunta. Con respecto a eso, se pueden usar terapias combinadas o terapias individuales, de tratamiento farmacológico individual o combinado. Depende mucho, por eso yo les decía que es como eh, hacer un vestido, un traje a medida, ¿no? Porque depende mucho del paciente que tengas enfrente. Hay veces, por ejemplo, que están limitados en el uso del bupropión. El bupropión es muy bueno porque es más barato que todo. O sea, estamos hablando igual. Para que ustedes tengan idea, el bupropión hoy está a 80.000 pesos. Pero algunas obras sociales lo cubren, otras no, pero algunas sí. eh, y dura todo el mes. En cambio, por ejemplo, los parches vienen de 21 parches
y está algo de 150.000 pesos, más o menos. Eh, y los otros de nicotina también. Y son de venta libre, o sea, las venden en la farmacia, están avaladas y todo, pero no están dentro del Bademecum y no las cubren las obras sociales. Entonces, se puede dar una opción de una de las dos, o parches o Oranal separadas, pero por ejemplo, si tiene mucha dependencia, si vemos que en el test de dependencia tiene una dependencia severa, usamos terapias combinadas, usamos Odranal con parche caramelo, o sea, con algo de reemplazo nicotínico, usamos las dos, cuando hay dependencias moderadas a severas. Ahí se está recomendado el uso combinado, si no uso individual, puede usar uno u otro, o sea, la evidencia es buena de los dos. Puede usar reemplazo nicotínico o puedes usar el bupropio. Eh, pero depende de qué paciente tengas enfrente, porque si, por ejemplo, ya está con otro antidepresivo, si tuvo convulsiones alguna vez, bueno, ya bupropio no le puedes dar, entonces empezás con la terapia de reemplazo nicotínico. Si vos ves que un paciente que no quiere tomar pastilla, que te dice, no, yo vengo pero no quiero tomar ninguna pastilla, le pones un parche. Por ahí el parche lo que tiene es más adherencia que los chicles y los caramelos. Pues fíjense que el chicle de caramelo y lo otro se tienen que, o el spray, se tiene que hacer a cada rato, tiene que estar el paciente ahí, y el parche se lo pone y ya está. Entonces tiene mejor adherencia al tratamiento. Eh, pero se pueden también usar los dos combinados. Genial, gracias, profe. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, gracias por, ¿eh? Emilia, ¿querías decir algo? No, profe, decía que de mi parte no había ninguna duda. Ah, bueno. Bueno, gracias por quedarse ahí en este horario y con el tema tan largo, pero eh, bien. Ahí preguntó Germán, para los parches en paciente con sobrepeso, ¿en qué lugares se colocan? Ponemos 2 parches. Bien. Eso está bueno y que yo no les puse ahí cómo se usan, o sea, dónde se colocan. Los parches en todo paciente se utiliza de la cintura para arriba. Usamos muchos los brazos, digamos, los miembros superiores, pero hasta el codo, ¿sí? No más de ahí por el tema de la absorción, ¿sí? No se usa en la parte torácica anterior por el corazón, sí se puede usar en el tórax posterior, en toda la parte tórax posterior y en abdomen, hasta la cintura. En pacientes con sobrepeso, ponemos tranquilamente por ahí el abdomen, es más dificultoso, entonces podemos poner en la espalda, podemos poner en el brazo. Siempre recuerden que es hasta el codo. Y por ahí se puede poner, por ejemplo, en un brazo derecho y sacárselo hoy, al otro día ponerse en el izquierdo. Para no generar una de las cosas que por ahí puede generar, que una dermatitis local, o producir por ahí una irritación local, que es lo único que puede producir el parche, que no pasa nada con eso, porque si tiene una irritación, se puede recomendar una cremita y no lo pone más en ese lugar, pero lo pone en otra parte del cuerpo. O sea, no es que eso es una indicación para sacarle el parche, sino que cambia de lugar nada más, porque son locales las irritaciones que puede generar. Eh, pero, por ejemplo, en pacientes con sobrepeso, no es indicación de poner 2 parches porque tiene sobrepeso, porque acá nosotros evaluamos cuánto fuma. O sea, cuánto es lo que él le está dando de nicotina al cuerpo, más allá de su superficie corporal. Estamos evaluando cuánto le da porque estamos reemplazando eso de nicotina con el tratamiento. Entonces, más allá de que tenga sobrepeso o no, usamos la dosis según como yo les puse ahí, según la cantidad que fuma. Eh, Entonces no tenemos en cuenta la cantidad de parches, sino que por ahí en el obeso tendría más en cuenta no poner el abdomen porque es más dificultoso. Pero el parche lo pueden usar
y no se despega, se puede bañar, y si se despega un poquito no se corta, se pone una cinta hipoalergénica arriba del parche. Y dura 24 horas, a las 24 horas hay que sacarlo, no es que le va a hacer mal, pero ya no va a tener efectos. De nada, Germán. Bueno, a mí me gusta que me pregunten porque entonces quiere decir que están ahí, prestan atención y que valió la pena la clase. Así que bueno, cualquier cosa, chicos, estoy a disposición de dudas que tengan al respecto. Pueden consultarme y si necesitan bibliografía, aparte de lo que hay en el campus y demás, también me pueden consultar, no hay ningún problema. Nos vemos y bueno, a estudiar ahora. Chao chicos, Bueno, gracias profe, gracias. por estar ahí. Gracias, profe. Gracias, Fer.